Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Nuevamente el equipo 4 trayendo un nuevo tema, en esta ocasión presentando abscesos y fístulas perianales. En cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar de estos dos temas, tenemos una pequeña introducción en el cual vamos a abordar ciertas definiciones básicas que son necesarias para comprender el tema, casos epidemiológicos de importancia, las distintas clasificaciones para cada una de las patologías, la etopatiogenia, que vamos a ver que esta se correlaciona entre ambas, manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos, tratamiento y pronóstico. En cuanto a la introducción, vamos a empezar con las definiciones básicas que debemos entender, que básicamente van a ser dos conceptos principales, lo que son los abscesos y lo que son las fístulas. En el caso de los abscesos tenemos como definición que son acumulaciones de pus o de líquido purulento en espacios tisulares confinados. Generalmente son causados por infección de tipo bacteriana y principalmente asociadas a patógenos anaerobios. Entonces, básicamente, en cualquier lugar del cuerpo en el cual tengamos una acumulación de pus, en una cavidad formada, por así decirlo, vamos a generar lo que es un absceso. En el caso de una fístula, vamos a tener que este va a ser definido como un conducto anormal que se abre en una cavidad orgánica, una cavidad propia del cuerpo y que se comunica ya sea con el exterior, con el medio externo o con otra cavidad. Básicamente va a ser una tunelización, un túnel o una abertura que va a estar dando paso de un lugar a otro dentro del cuerpo o del cuerpo hacia afuera. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones, vamos a empezar describiendo básicamente qué es un absceso anorrectal y una fístula anorrectal. Básicamente, el absceso anorrectal va a corresponder a una colección localizada de pus, la misma definición de absceso en general para todo, pero en los denominados espacios perirectales, y que normalmente suelen originarse o suelen tener su origen en lo que se denomina una cripta anal. En el caso de una fístula no rectal, pues igual tenemos que es un trayecto tubular con una abertura, igual la definición de cualquier fístula, pero que se genera en el canal anal y que comunica hacia otra cavidad o hacia el exterior, que normalmente en este caso suele dirigirse hacia lo que es la piel perianal. Pues normalmente suelen comunicarse hacia lo que es el exterior a través de la piel perianal. Bien, ahora, un absceso anorrectal y una fístula van a ser dos patologías o procesos fisiopatológicos que van de la mano, ya que un absceso anorrectal corresponde a la acumulación de este material purulento y que posteriormente va a drenar este contenido hacia un orificio que se produce hacia la piel perianal o directamente hacia la mucosa rectal y de esta forma pues da a origen a esta formación que es la fístula. Entonces básicamente tenemos que al momento en el que el absceso se drena o busca una forma de salida o que esta acumulación básicamente se salga hacia algún lugar, pues es el paso que da de ser un absceso a formarse una fístula. Por lo tanto, igual tenemos que otra definición que podemos mantener para la fístula es que es un conducto de paredes fibrosas que comunica una cripta anal, que es donde normalmente suele originarse el absceso, hacia la piel perianal o hacia la luz del recto. Vamos a tener que cuando se forma una fístula, tenemos lo que son denominados el orificio primario y el orificio secundario. En el caso del orificio primario, vamos a ver que este es el orificio que se forma en el lugar de origen de la infección, en este caso del absceso. Entonces, va a ser en la cripta anal, que es el lugar más común. Y posteriormente, el otro orificio que tenemos, el orificio secundario, es en el cual va a drenar o en el cual va a salir hacia otra cavidad o hacia el exterior, que en este caso, pues el orificio secundario suele ser cutáneo cuando se drena hacia la piel perianal o mucoso cuando se drena hacia la luz del recto. Entonces, de esta forma, como ya habíamos mencionado, los abscesos y las fístulas anorrectales van a constituir un padecimiento asociado y evolutivo, ya que primero vamos a tener al absceso como la forma aguda de este padecimiento, ¿no? Y posteriormente a la fístula como una fase crónica. Básicamente ambas son patologías que se presentan en consulta de urgencias de forma frecuente, sin embargo suelen ser manejadas o suelen presentarse como etiología, con una etiología benigna y inclusive pues si pueden llegar a complicarse, generan incapacidad, así como también inclusive deteriorar la calidad de vida
de la persona, por lo tanto pueden llegar a tener una trascendencia importante. Entonces, en determinados casos, la enfermedad puede volverse pues, crónica, inclusive recidivante y de muy difícil erradicación a pesar del tratamiento empleado. Y ahora, continuando con la epidemiología, tenemos que el absceso perianal es uno de los trastornos anorrectales más comunes encontrados en la práctica médica. Es más frecuente en varones que en mujeres, con una relación de 3 a 4 casos en hombres por uno en mujer, y que suelen tener o manejar un pico de incidencia entre los 30 y los 40 años, constituyendo hasta el 65% de la totalidad de casos dentro de este grupo etario. Sin embargo, esto es algo que se puede encontrar en todas las edades. Normalmente la edad promedio global en la que se suele asociar es a los 34 años. Para el sexo masculino se maneja específicamente un promedio global de a los 37 años y para el sexo femenino de los 28 años, aunque el rango para el sexo femenino suele oscilar entre los 17 y los 80 años. Entonces, tenemos que los abscesos perianales también pueden presentarse inclusive en infantes, aunque realmente es raro que se llegue a cabo un procedimiento quirúrgico, una intervención quirúrgica, normalmente suelen tener un drenaje y un manejo simple. Entonces, es importante saber que a pesar de que es más común en edades de lo que viene siendo la tercera y cuarta década de vida, también puede llegarse a presentar en estos pacientes. Bien, realmente es difícil tener datos precisos sobre la incidencia de los abscesos anales y a su vez de las fístulas perianales. Sin embargo, lo que explica esto pues son distintas causas, ¿no? Entre las principales es que pues un buen número de estos abscesos suelen drenar de forma espontánea y no requieren una asistencia con el médico, y la otra es que muchos inclusive son drenados dentro del mismo consultorio de primer nivel y por lo tanto pues no son ni notificados ni registrados. Sin embargo, los portadores de una fístula anal o perianal cuentan con pues, pocas probabilidades de curación espontánea y en algún momento de su vida la mayoría de los enfermos acuden para ser atendidos quirúrgicamente. Bien, en la unidad de coloproctología del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México representa hasta el 7% de la consulta de primera vez. Y en aproximadamente el 30% de los pacientes que acuden con un absceso anorrectal ya tienen una historia previa de haber padecido abscesos similares que se resolvieron normalmente de forma espontánea o que inclusive llegaron a requerir intervención quirúrgica. Entonces, ante el antecedente es muy frecuente, perdón, que puedan volverse a presentar, es decir, ser recidivantes. Y en algunos estudios se ha encontrado que existe una mayor incidencia tanto de los abscesos como de las fístulas anorrectales durante las estaciones de primavera y verano. Aún no se determina realmente qué es lo que causa que existe una mayor incidencia en estas épocas del año, pero se asocia principalmente a que son épocas calurosas que involucran pues una mayor producción de sudoraciones y secreciones, que a final de cuentas estas pues pueden dar origen, ser foco para producir ciertas infecciones. Ahora vamos a seguir con las clasificaciones de los abscesos y fístulas perianales. Dentro de la clasificación de los abscesos perianales, prácticamente nos estamos refiriendo a su localización. Es importante mencionar que existen puntos anatómicos de referencia para poder definir en qué plano se va a encontrar el absceso, superficial o profundo. Este músculo es el elevador del ano. Recordemos que pues, es prácticamente la hamaca que da el sostén al piso pélvico, una de las importantes músculos que da el sostén y forma parte del diafragma pélvico. Este tiene 3 haces, el haz puborectal, pubococcigio e iliococcigio. Entonces, teniendo en cuenta esta forma que le denominan varios autores de hamaca, vamos a tener que el plano superficial va a ser todo lo que se encuentre por debajo del elevador del ano, del músculo elevador del ano. En este caso, pues estamos hablando de abscesos posiblemente perianales o isquiorrectales. Dentro de los perianales, pues cutáneo y subcutáneo, que más que nada nos hacen referencia a dónde se localiza, si por debajo de la dermis y la epidermis o entre estas capas. Y por último, los que se encuentran por arriba del músculo elevador del ano, que estamos haciendo referencia del plano profundo, donde vamos a encontrar pues a uno denominado mural, que puede ser submucoso o interesfintérico, pelvirrectal y retrorrectal.
hablando un poco de los porcentajes, ya teniendo en cuenta más o menos la distribución de estos planos, el superficial va a ser el más frecuente y entre ellos el perianal va a tener como tal la mayor presentación clínica en un 60 o un 70%, seguido del isquiorrectal en un 20% y posteriormente el interesfintérico con un 5%. Dentro de los planos profundos van a abarcar un 4% de esta estadística y va a ser el pelvirrectal y el submucoso dentro de los principales que se presenten. Ahora hablando como tal de cada uno de la localización de los abscesos, el perianal, recordemos, el más frecuente, va a estar localizado en espacios adyacentes al ano y el recto. Lo podemos observar con el círculo naranja. Este puede incluso denominarse submucoso o subcutáneo. Esto únicamente nos hace referencia a qué plano anatómico se encuentra de la superficie como tal. En subcutáneo estamos hablando que se encuentra en el tejido celular subcutáneo por debajo de la epidermis y la dermis. Otro de los abscesos comunes es el isquiorrectal. Denominado así por la localización que va a tener en las fosas isquiorrectales. Estas van a estar delimitadas por el músculo obturador, por el músculo elevador del ano, que es el que se encuentra señalada con la flecha azul, y bueno, en su parte anterior delimitada por el diafragma urogenital. El siguiente absceso es el interesfintérico. Bueno, el mismo nombre lo menciona, señalado con el cuadro verde. Nos está haciendo mención que se encuentra entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, entre los músculos como tal de estos esfínteres. El siguiente se denomina pelvirrectal o también denominado supraelevador, que únicamente nos menciona la localización por arriba del músculo elevador del ano. Y por último, una variante que algunos autores mencionan es en herradura. Nos está mencionando que es un absceso que tiene una comunicación con otro lugar anatómico que también tiene la formación de un absceso o como tal la continuación del absceso. Esto es muy común en las fosas isquioanales o isquiorrectales que habíamos mencionado, que existe esta comunicación como tal entre ambas fosas y se ve el absceso en herradura, que bueno, nos va a llevar a la consiguiente formación de la fístula, que veremos a continuación. Como tal, la clasificación, vamos a basarnos en la clasificación de Parks, van a ser de 4 tipos. La primera, que es la más frecuente, en 70%, es la fístula interesfintérica. Esto nos está mencionando que el trayecto va a atravesar únicamente el esfínter anal interno. Señalan con las flechas verdes el esfínter anal interno y vemos que el trayecto, que es esta línea roja, únicamente abarca el interno. El principal origen, es decir, donde se va a llevar a cabo la formación del absceso para la posterior formación de la fístula, va a ser en la localización perianal, como lo señalo en los círculos azules. En el tipo 2, las fístulas transesfintéricas, con un 20% de presentaciones, van a ser trayectos que van a atravesar ambos esfínteres, tanto el interno como el externo. Aquí se señalan con ambas flechas verdes el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, y donde vamos a tener como tal la formación del absceso va a ser la fosa isquiorrectal o de las zonas isquiorrectales que están señaladas con los círculos azules. Vean cómo el trayecto, que es la línea roja que nos está hablando o nos está señalando cuál es la fístula, está atravesando ambos esfínteres. Posteriormente, el tipo 3 es las fístulas supraesfintéricas. Con un 5% de presentaciones, el trayecto pues va a atravesar por encima del esfínter anal externo, señalado con la flecha verde como está atravesando por encima del esfínter anal externo. Y el principal origen donde se va a formar el absceso va a ser en la región o el absceso supraelevador o pelvirrectal, algunos autores lo mencionan así. Y por último, el tipo 4, las fístulas extraesfintéricas, un 1% de presentaciones. Como su mismo nombre lo menciona, el trayecto pues va a generarse en la pared lateral del recto, va por fuera de los esfínteres. Esta vez no va a atravesarlos como tal. Y bueno, el origen va a variar, va a depender. Prácticamente estamos hablando de fístulas complejas que más adelante mencionaremos
características de estas y pues, como les menciono, variar o incluso presentarse en abscesos en herradura. Aquí tenemos el resumen como tal de la formación del absceso con la clasificación de Parkes de la formación de las fístulas. En el punto A, pues nos está delimitando un absceso supraelevador. En el B, interesfintérico, aquí se encuentra delimitado el esfínter, músculo del esfínter anal interno, el músculo del esfínter anal externo. El C, el isquiorrectal, ubicado pues en la fosa isquiorrectal. Y por último el D, el perianal. Ahora en cuanto al trayecto de las fístulas, la primera recordemos que es interesfintérica, es decir, va a atravesar o va a formar su trayecto a través del esfínter anal interno. Y aquí podemos ver el 1 que inicia pues el 1 que está cerca del recto, siguiendo las flechas, forma como tal este túnel, esta fístula y termina atravesando y saliendo al exterior, donde finaliza el 1 en la parte inferior. Ahora el 2, que es el transesfintérico, que estamos mencionando que va a atravesar tanto el esfínter anal interno como el externo. Empezamos con el 2, que es el que se encuentra más cercano al recto. La secuencia de las flechas, aquí es donde está el 2, atravesando el esfínter anal externo y como tal formando pues la fístula que se comunica ya con el exterior. En el 3 tenemos el supraesfintérico. Recordemos que este va a atravesar por arriba, por encima del esfínter anal externo. Y aquí tenemos el inicio. El 3 que se encuentra justo en medio del esfínter anal interno y externo y atravesando como tal el esfínter anal externo. Y por último, el 4 que es el extraesfintérico. Este pues origen lo vamos a tener en la pared lateral del recto y pues su trayecto va a transcurrir por fuera de ambos esfínteres y observemos cómo efectivamente de una pared lateral del recto finaliza y se comunica con el exterior. Ahora las fístulas complejas. Bueno, estas van a ser situaciones anatómicas clínicas de difícil resolución. Van a ser orificios múltiples y trayectos bastante complejos, como se pueden apreciar en la imagen. Van a ser bastante ramificados, van a ser altos, van a incluso estar en herradura, es decir, vamos a tener a lo mejor un absceso en herradura que ha comunicado como tal partes contralaterales de donde se forma el absceso. Y normalmente van a ser secundarias a patologías inflamatorias, a patologías por radiación o incluso incontinencia preexistente. Vamos a continuar con lo que es la etiopatogenia. Bueno, dentro de las razones etiológicas o de las causas etiológicas de la formación de los abscesos perianales, van a ser de dos tipos, o vamos a clasificarlos en dos tipos. El primero va a ser llamado también de origen criptoglandular o abscesos de origen primario. Esto debido a que su formación va a deberse a la obliteración o a la obstrucción de los conductos de las glándulas rectales, ya sea por cuerpos extraños, la oclusión por heces o traumatismos. Cuerpos extraños, llamémoslos semillas, huesos, etc. Las heces son la causa más común de dicha obstrucción y en el caso de los traumatismos, estos son generados principalmente por las prácticas sexuales. Dicho origen criptoglandular o primario va a ser el responsable del 90% de la formación de dichos abscesos. El 10% restante va a ser generado por aquellas causas etiológicas llamadas secundarias o específicas, debido a que hay una enfermedad conocida de base que va a ser la encargada de producir o la responsable de producir dicho absceso. Entre ellas tenemos la más común, que son las enfermedades crónicas del intestino, como lo es la enfermedad de Crohn o las enfermedades diverticulares complicadas. También tenemos como una causa secundaria específica la infección por tuberculosis, infecciones secundarias a una cirugía anorrectal previa, neoplasias o cáncer en la región anal o rectal, así como también pacientes con inmunodepresión que reciben tratamiento con radiación, como lo son pacientes con linfoma o con leucemia. Ahora, continuando con la patogenia, la fisiopatogenia de la enfermedad,
vamos a ver un poco de la anatomía de la región anorrectal. Vamos a tener que dichas glándulas, como lo vimos anteriormente, las glándulas anales van a encontrarse inmersas en lo que es la mucosa del recto y los músculos del esfínter interno. Dichas glándulas van a tener o van a desembocar en lo que es el fondo de saco que llamamos criptas anales o senos anales. Que estos dichos senos van a encontrarse en la región de la línea pectínea o pectinada o línea dentada, que va a dividir los epitelios de la región anorrectal, de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso. Dichas glándulas van a encontrarse principalmente en la parte posterior o en el hemirrecto o en el hemiano posterior, la cual nos va a dar la razón de por qué la mayor parte de dichos abscesos se producen en la región posterior del recto o el ano en el paciente. Bueno, viendo un poco de esta anatomía, pasemos ya como tal a la fisiopatología. Realmente es muy sencilla, en la cual la obstrucción va a comenzar por la obliteración ya sea de cuerpos extraños, semillas, comida, que van a ingresar o se van a acumular dentro de estas criptas anales y van a comenzar a obliterar. Incluso las heces van a comenzar a ingresar aquí y van a obliterar como en tipo de embudo, van a comenzar a dilatar dichos conductos de las glándulas anales. Como sabemos, dichos objetos extraños o las heces están llenas de una cantidad gigantesca de bacterias, lo cual va a propiciar una infección de dichas glándulas, una inflamación, un estado de criptitis y como tal una infección establecida. Es decir, tenemos el paso número 1, que es la infección criptoglandular producida por la etiología que la esté generando. El segundo paso va a ser la propagación. Dicha infección principalmente van a producirse más comúnmente en la región interesfintérica, es decir, que se va a encontrar entre ambos esfínteres del recto. Sin embargo, dicha infección puede propagarse a los tejidos circundantes que se encuentren en la región anal, como lo podemos ver, aquí como lo podemos observar, puede diseminarse a la región isquiorrectal, a la región perianal o incluso a la región transesfintérica o extraesfintérica, como lo son en la parte de la región del supraelevador del ano. Ahora, una vez que dicha infección se ha diseminado o se ha propagado, va a producir la formación como tal de un absceso, la acumulación de pus dentro de una cavidad en el lugar donde se haya diseminado dicha infección. Dicho absceso va a crecer hasta un punto en el cual este mismo puede que drene de forma espontánea o que sea drenado de forma quirúrgica al momento de nosotros abrir dicho absceso para obtener un drenaje. Ahora, hablando de las fístulas, tenemos que tener en cuenta que estas siempre van a tener dos orificios, un orificio primario y un orificio secundario, ya que la comunicación entre la cavidad anorrectal con la cavidad externa, como tal de la piel, va a tener dos orificios, un orificio primario y uno secundario. El orificio primario siempre se va a localizar dentro de la mucosa del recto. El más común, el que se va a presentar en la mayor cantidad o la mayor parte de las fístulas, va a ser en la línea pectínea, justo donde se encuentran dichas glándulas rectales, en los senos o en las criptas rectales. Aquí se va a encontrar principalmente el orificio primario de las fístulas interesfintéricas, transesfintéricas y supraesfintéricas que ya vimos en la clasificación. Sin embargo, en algunos casos, dicho orificio primario puede encontrarse como tal dentro de la cavidad anal, por arriba de los músculos esfínteres del ano, como lo es principalmente en las fístulas, como su nombre lo dice, extraesfintéricas. Ahora, dicha cavidad o dicha fístula va a tener un orificio secundario, es decir, un orificio de salida. Dicho orificio se va a localizar siempre en la región externa, en la piel de la región perianal. Y como tal, esto es las formas o los pasos en los cuales se genera una fístula.
Para continuar con la exposición, lo siguiente que vamos a ver son las manifestaciones clínicas tanto del absceso perianal como de la fístula perianal. Nosotros comenzaremos hablando de las manifestaciones clínicas del absceso perianal, que como tal se va a presentar como una induración dolorosa en el área perianal, y esta induración puede ser eritematosa, caliente y en ocasiones fluctuante. Y sin embargo, la principal manifestación que los pacientes van a presentar va a ser el dolor. Un dolor que va a ser intenso y que va a estar localizado justamente en la zona perianal, que va a ser de intensidad incapacitante y de tipo punzante. Eso es muy importante para recordar. Como tal, esta induración va a ser dolorosa al tacto y vamos a tener diferentes fenómenos que van a estar aumentando el dolor, como por ejemplo cuando nuestro paciente se sienta, cuando nuestro paciente deambula, cuando tose o cuando estornuda. Todos estos son fenómenos que van a aumentar la intensidad del dolor en el caso de que nuestro paciente presente un absceso perianal. Y como tal, también nuestro paciente ya puede estar presentando algunos signos de infección, como por ejemplo la fiebre y los escalofríos. Estas son las principales manifestaciones clínicas. Sin embargo, existen otras manifestaciones dependiendo de los espacios que involucre el absceso. Por ejemplo, nuestro paciente también puede estar presentando un dolor glúteo, que como ya vimos es la principal manifestación. También puede estar presentando un sangrado rectal, un dolor rectal severo, también puede presentar disuria, dificultad para la micción, dispareunia o diarrea. Cualquiera de esas las puede presentar un paciente que tenga un absceso perianal. Y pasando a la fístula perianal, lo principal que tenemos que tener en cuenta es el antecedente de un absceso anorrectal que fue drenado, ya sea quirúrgicamente o no, porque básicamente eso es lo que nos va a estar diciendo si es que se trata de una fístula perianal. En el caso de que nuestro paciente ya nos informe que tiene un antecedente de un absceso y nosotros notemos las siguientes características clínicas, ya básicamente nos ayuda muchísimo. ¿Cómo nosotros vamos a estar pensando en que se trata de una fístula perianal? Porque va a haber presencia de uno o de varios orificios que se encuentran en la periferia de la apertura anal, como lo vemos aquí en las imágenes. Estos orificios como tal van a estar drenando el material purulento, y este material puede estar drenado de forma continua o intermitente, ya va a depender. Y como tal, este material nos va a estar causando un manchado de la ropa interior, que nuestros pacientes muchas veces no lo pueden referir. Si hay presencia de heces ahí, por lo general la piel se va a irritar. ¿Y cómo lo va a referir el paciente? Porque nos va a referir que le causa prurito, que es muy común. También se va a presentar dolor, como lo vimos, el dolor en el caso de un absceso es muy característico. Sin embargo, en el caso de una fístula perianal ya no lo es tanto. Sí se presenta dolor y el dolor se debe a que haya acúmulos de material purulento dentro del trayecto de la fístula. Sin embargo, este dolor es menos intenso que el del absceso. Pero en el caso de que la fístula tenga una ramificación y esta ramificación no pueda tener un drenaje adecuado hacia el exterior, el dolor se vuelve más constante y va a ser más progresivo. Y cuando se ocluye el orificio secundario, que ya vimos que es el que se encuentra en contacto con la piel perianal, como tal el material purulento ya no va a estar saliendo hacia la periferia, y entonces van a volver a reaparecer los signos y síntomas que se presentan en el caso de los pacientes que tengan un absceso anorrectal. Y vamos a ver por qué. Porque lo primero que ocurre en caso de un paciente que presente estas clínicas es que va a ocurrir la formación de un absceso. Y el absceso pues tiene que ser drenado, ya sea quirúrgicamente o no quirúrgico. Y entonces, gracias a esto va a haber un drenaje del material purulento y que como tal ya no va a ser un absceso, ya ahora va a pasar a llamarse la fístula. Una vez que sigue drenando material purulento, al paso del tiempo se va a ocluir el orificio secundario, que ya vimos que es el que se encuentra en la piel perianal. Y entonces por esto vamos a pensar que va a haber una curación aparente. Sin embargo, el problema está en que el orificio primario, que es el que está en la mucosa anal, va a continuar drenando material purulento. Y pues como tal, se va a ocluir después el orificio primario. Puede ocluirse o no,
pero lo más común es que se ocluya el orificio primario. Y como tal se va a volver a formar el absceso. Para esto puede ocurrir un periodo de semanas, meses o años. Y como tal vamos a tener todo un círculo vicioso. Yo soy María Fernanda Juárez Méndez y ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico. El diagnóstico en este tipo de pacientes va a tener una base clínica muy importante, es decir, todo lo que nos acaban de mencionar sobre el cuadro clínico, la exploración física y el interrogatorio va a ser la base para nosotros poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, también existen pues más pruebas auxiliares que no nada más nos van a servir para poder establecer un diagnóstico certero, sino que también nos van a servir para poder llevar a cabo lo que es un diagnóstico diferencial y también para establecer una terapéutica, ya que, pues como lo vimos desde la clasificación, todas las fístulas, según su localización y también los abscesos, pues van a ser diferentes. Entre estas pruebas encontramos a la resonancia nuclear magnética, a la tomografía computada, ecografía endonal o endorrectal, anoscopía, manometría no rectal y colonoscopía con ileoscopía. No vamos a llevar a cabo la diferenciación en cuanto a el diagnóstico específicamente de abscesos o específicamente de fístulas, debido a que, como lo vimos desde un principio, ambos son etapas diferentes de una misma patología, de un mismo proceso. Entonces, todas las pruebas diagnósticas pues van a ir encaminadas para el diagnóstico de ambos, ¿no? Vamos a comenzar hablando de lo que es la resonancia nuclear magnética. Esta va a ser la técnica de elección en la evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes, debido a que nos va a permitir llevar a cabo una diferenciación anatómica, una localización anatómica muy específica y también va a poseer un alto grado de diferenciación tisular. En este caso, para el cirujano es muy importante la descripción específica y correcta de la ubicación de las lesiones. Y para esto se usa algo que se llama el reloj anal. El reloj anal pues va a ser una técnica, como la estamos viendo en la imagen de arriba, en donde no va a ser nada más que esta zona anal, se va a dividir según las horas del reloj. Y bueno, a las 12 pues vamos a tener la parte del perino anterior, a las 6 horas el rafe posterior, a las 3 horas lo que es la pared lateral izquierda del canal anal y a las 9 horas la parte lateral derecha de este mismo canal. Es más frecuente que las lesiones se localicen a las 6 horas según este reloj anal, puesto que recordemos que en el hemiano posterior o dorsal vamos a tener la mayor cantidad de lo que son las glándulas perianales. En algunas ocasiones es necesario la administración de contraste endovenoso, pues para poder aprovechar de una manera adecuada este tipo de técnicas, ya que en algunas ocasiones pues resulta más complicado poder llevar a cabo la diferenciación de todas las estructuras que se puedan llevar, que se pueden estar observando, ¿no? Al usar este tipo de técnicas. Entonces, ante la administración de contraste endovenoso y en las zonas en donde se capte de manera importante, nos va a estar indicando un estado activo inflamatorio. Además de que esta técnica también es muy importante, puesto que es a partir de esta en donde se establece la clasificación de las fístulas perianales, o también llamada clasificación de Park o de Parks, ¿no? De las que ya nos hablaron en un inicio y que a continuación vamos a hablar. Para poder entender bien esta clasificación, vamos a hablar sobre la ley de Gutzal o la regla de Gutzal, en la que nos dice que si un trayecto fistuloso desemboca o tiene su orificio externo en lo que es el hemiano anterior o ventral, es muy probable que este trayecto fistuloso siga como un recorrido radial hasta que su orificio interno pues desemboque en lo que es esta colección, ¿no? Como lo estamos viendo en el esquema, en la imagen del centro arriba. Y también nos dice que, en cambio, si un trayecto fistuloso, su orificio externo desemboca en lo que es el hemiano posterior o el hemiano dorsal, va a seguir un trayecto curvo hasta desembocar en la colección, hasta que su orificio interno desemboque en la colección. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar hablando de lo que son, de lo que es esta clasificación de Parks según pues, esta técnica de resonancia nuclear magnética. De este lado, aquí,
vamos a estar observando lo que son las fístulas del grado 1 y del lado contrario, de este lado, las fístulas de grado 2. En la fístula de grado 1, en la imagen A, vamos a estar observando un plano axial en donde aproximadamente a la hora 1 nos va a estar indicando un trayecto fistuloso interesfinteriano. Y en la imagen B vamos a estar observando un plano coronal en donde en estas puntas de flecha blancas que observamos en la imagen B, vamos a estar observando un trayecto fistuloso que desciende por el espacio interesfinteriano y se exterioriza en el pliegue interglúteo del lado izquierdo, como lo podemos observar en la imagen. Y en la que mencionamos que es la fístula grado 2, según la clasificación de Parks, vamos a estar observando aquí de este lado, en la imagen A, en un plano axial, dos probables trayectos fistulosos que nos van a estar marcando con las flechas blancas aproximadamente a la 1, a las 10 u 11 horas. Y en cambio en la imagen B, en un plano coronal, vamos a estar observando una colección abscesada en la zona isquioanal derecha, que nos van a estar señalando estas puntas de flecha, aquí. Y bueno, vamos a pasar a la clasificación de Parks, pero ahora lo que son grado 3 y grado 4 de estas fístulas. De este lado, aquí, vamos a estar observando solamente un trayecto fistuloso interesfinteriano aproximadamente a la hora 1, sin ningún otro trayecto secundario fistuloso u otro absceso asociado a esta fístula. Y de este lado, aquí, vamos a estar observando en esta imagen de aquí arriba, por estas flechas, estas puntas de flecha más bien, una colección abscesada en la zona isquional y por lo que es ya la flecha bien establecida, un trayecto fistuloso aproximadamente a la hora 1. Y en esta imagen de aquí abajo vamos a estar observando lo que son 3 trayectos fistulosos que nos van a estar indicando con los cuerpos de las flechas blancas, aproximadamente a la 1, 6 y 11 horas. Entonces, esto es la clasificación de Parks y para esto es para lo que se utiliza esta técnica de resonancia nuclear magnética. Ahora, vamos a hablar sobre en qué condiciones estaría o es de mayor utilidad esta técnica de resonancia nuclear magnética, específicamente en los casos de abscesos profundos de localización isquiorrectal y pelvis-rectal, como lo podemos observar en la imagen y que también ya nos hablaron en la clasificación. Específicamente se usa la técnica para evaluar la profundidad y extensión tanto de trayectos fistulosos como de probables abscesos que pudieran estar presentes. Y esta técnica está indicada ante la ausencia de datos clínicos y ante la inaccesibilidad al tacto rectal. Es decir, cuando toda la parte clínica, la exploración física no nos arroje como un diagnóstico certero, este tipo de técnicas va a ser muy útil. Ahora vamos a hablar de la tomografía computada. La tomografía computada va a tener un inconveniente y es que va a ser muy poco sensible para poder identificar lo que son colecciones pequeñas. Entonces, este tipo de técnicas, que son la tomografía computada, va a estar indicada en los casos de abscesos profundos, isquiorrectal o pelvirrectal, igual que en la resonancia magnética, y va a servir para evaluar tanto la profundidad y extensión de fístulas y abscesos, y también va a ser útil ante la ausencia de datos clínicos y ante la inaccesibilidad al tacto rectal. En esta imagen estamos observando un plano axial de esta tomografía computada con contraste intravenoso y vamos a estar observando aquí, la flecha nos va a estar indicando una colección obsesificada en el espacio recto vaginal. Ahora vamos a pasar a lo que es la ecografía endoanal o endorrectal, ¿no? Según distintos casos. Esta técnica también va a ser muy importante para poder establecer distintos tipos de clasificaciones de las que ahorita vamos a hablar. También nos va a servir para identificar la ubicación de las lesiones, el recorrido del trayecto o canal fistuloso,
para poder también identificar el probable orificio interno de donde desemboque este trayecto fistuloso, poder identificar trayectos secundarios y también para verificar la integridad de los esfínteres. Se va a llevar a cabo así como lo vamos a estar observando en la imagen y como los mencioné desde un principio, es muy importante para poder establecer distintos tipos de clasificaciones. Aquí podemos observar en la imagen que este canal anal va a estar dividido en canal anal alto, medio y bajo. Entonces va a ser muy importante para poder establecer si las lesiones se encuentran en el canal anal medio, bajo o alto, y así es como se van a clasificar. También va a ser útil esta técnica para poder pues establecer si se trata de fístulas simples o fístulas complejas, como lo podemos observar aquí en la imagen, y también va a ser muy útil para poder establecer los diferentes tipos de fístulas que ya nos mencionaron desde un principio, ¿no? Desde las superficiales hasta las extraesfinterianas. Yo soy María Fernanda Juárez Méndez y ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico. El diagnóstico en este tipo de pacientes va a tener una base clínica muy importante, es decir, todo lo que nos acaban de mencionar sobre el cuadro clínico, la exploración física y el interrogatorio va a ser la base para nosotros poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, también existen pues más pruebas auxiliares que no nada más nos van a servir para poder establecer un diagnóstico certero, sino que también nos van a servir para poder llevar a cabo lo que es un diagnóstico diferencial y también para establecer una terapéutica, ya que, pues como lo vimos desde la clasificación, todas las fístulas, según su localización y también los abscesos, pues van a ser diferentes. Entre estas pruebas encontramos a la resonancia nuclear magnética, a la tomografía computada, ecografía endonal o endorrectal, anoscopía, manometría no rectal y colonoscopía con ileoscopía. No vamos a llevar a cabo la diferenciación en cuanto a el diagnóstico específicamente de abscesos o específicamente de fístulas, debido a que, como lo vimos desde un principio, ambos son etapas diferentes de una misma patología, de un mismo proceso. Entonces, todas las pruebas diagnósticas pues van a ir encaminadas para el diagnóstico de ambos, ¿no? Vamos a comenzar hablando de lo que es la resonancia nuclear magnética. Esta va a ser la técnica de elección en la evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes, debido a que nos va a permitir llevar a cabo una diferenciación anatómica, una localización anatómica muy específica y también va a poseer un alto grado de diferenciación tisular. En este caso, para el cirujano es muy importante la descripción específica y correcta de la ubicación de las lesiones. Y para esto se usa algo que se llama el reloj anal. El reloj anal pues va a ser una técnica, como la estamos viendo en la imagen de arriba, en donde no va a ser nada más que esta zona anal, se va a dividir según las horas del reloj. Y bueno, a las 12 pues vamos a tener la parte del perino anterior, a las 6 horas el rafe posterior, a las 3 horas lo que es la pared lateral izquierda del canal anal, y a las 9 horas la parte lateral derecha de este mismo canal. Es más frecuente que las lesiones se localicen a las 6 horas según este reloj anal, puesto que recordemos que en el hemiano posterior o dorsal vamos a tener la mayor cantidad de lo que son las glándulas perianales. En algunas ocasiones es necesario la administración de contraste endovenoso, pues para poder aprovechar de una manera adecuada este tipo de técnicas, ya que en algunas ocasiones pues resulta más complicado poder llevar a cabo la diferenciación de todas las estructuras que se puedan llevar, que se pueden estar observando, ¿no? Al usar este tipo de técnicas. Entonces, ante la administración de contraste endovenoso y en las zonas en donde se capte de manera importante, nos va a estar indicando un estado activo inflamatorio. Además de que esta técnica también es muy importante, puesto que es a partir de esta en donde se establece la clasificación de las fístulas perianales, o también llamada clasificación de Park o de Parks, ¿no? De las que ya nos hablaron en un inicio y que a continuación vamos a hablar. Para poder entender bien esta clasificación, vamos a hablar sobre la ley de Gutzal o la regla de Gutzal, en la que nos dice que si un trayecto fistuloso desemboca o tiene su orificio externo en lo que es el hemiano anterior o ventral, es muy probable que este trayecto fistuloso siga como un recorrido radial hasta que su orificio interno
pues desemboque en lo que es esta colección, ¿no? Como lo estamos viendo en el esquema, en la imagen del centro arriba. Y también nos dice que, en cambio, si un trayecto fistuloso, su orificio externo desemboca en lo que es el hemiano posterior o el hemiano dorsal, va a seguir un trayecto curvo hasta desembocar en la colección, hasta que su orificio interno desemboque en la colección. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar hablando de lo que son, de lo que es esta clasificación de Parkes según pues, esta técnica de resonancia nuclear magnética. De este lado, aquí, vamos a estar observando lo que son las fístulas del grado 1 y del lado contrario, de este lado, las fístulas de grado 2. En la fístula de grado 1, en la imagen A, vamos a estar observando un plano axial en donde aproximadamente a la hora 1 nos va a estar indicando un trayecto fistuloso interesfinteriano. Y en la imagen B vamos a estar observando un plano coronal en donde en estas puntas de flecha blancas que observamos en la imagen B, vamos a estar observando un trayecto fistuloso que desciende por el espacio interesfinteriano y se exterioriza en el pliegue interglúteo del lado izquierdo, como lo podemos observar en la imagen. Y en la que mencionamos que es la fístula grado 2, según la clasificación de Parkes, vamos a estar observando aquí de este lado, en la imagen A, en un plano axial, dos probables trayectos fistulosos que nos van a estar marcando con las flechas blancas aproximadamente a la 1, a las 10 u 11 horas. Y en cambio en la imagen B, en un plano coronal, vamos a estar observando una colección abscesada en la zona isquioanal derecha, que nos van a estar señalando estas puntas de flecha, aquí. Y bueno, vamos a pasar a la clasificación de Parkes, pero ahora lo que son grado 3 y grado 4 de estas fístulas. De este lado, aquí, vamos a estar observando solamente un trayecto fistuloso interesfinteriano aproximadamente a la hora 1, sin ningún otro trayecto secundario fistuloso u otro absceso asociado a esta fístula. Y de este lado, aquí, vamos a estar observando en esta imagen de aquí arriba, por estas flechas, estas puntas de flecha más bien, una colección abscesada en la zona isquional y por lo que es ya la flecha bien establecida, un trayecto fistuloso aproximadamente a la hora 1. Y en esta imagen de aquí abajo vamos a estar observando lo que son 3 trayectos fistulosos que nos van a estar indicando con los cuerpos de las flechas blancas, aproximadamente a la 1, 6 y 11 horas. Entonces, esto es la clasificación de Parkes y para esto es para lo que se utiliza esta técnica de resonancia nuclear magnética. Ahora, vamos a hablar sobre en qué condiciones estaría o es de mayor utilidad esta técnica de resonancia nuclear magnética, específicamente en los casos de abscesos profundos de localización isquiorrectal y pelvis-rectal, como lo podemos observar en la imagen y que también ya nos hablaron en la clasificación. Específicamente se usa la técnica para evaluar la profundidad y extensión tanto de trayectos fistulosos como de probables abscesos que pudieran estar presentes. Y esta técnica está indicada ante la ausencia de datos clínicos y ante la inaccesibilidad al tacto rectal. Es decir, cuando toda la parte clínica, la exploración física no nos arroje como un diagnóstico certero, este tipo de técnicas va a ser muy útil. Ahora vamos a hablar de la tomografía computada. La tomografía computada va a tener un inconveniente y es que va a ser muy poco sensible para poder identificar lo que son colecciones pequeñas. Entonces, este tipo de técnicas, que son la tomografía computada, va a estar indicada en los casos de abscesos profundos, isquiorrectal o pelvirrectal, igual que en la resonancia magnética, y va a servir para evaluar tanto la profundidad y extensión de fístulas y abscesos,
Y también va a ser útil ante la ausencia de datos clínicos y ante la inaccesibilidad al tacto rectal. En esta imagen estamos observando un plano axial de esta tomografía computada con contraste intravenoso y vamos a estar observando aquí, la flecha nos va a estar indicando una colección obsesificada en el espacio recto vaginal. Ahora, vamos a pasar a lo que es la ecografía endoanal o endorrectal, ¿no? Según distintos casos. Esta técnica también va a ser muy importante para poder establecer distintos tipos de clasificaciones de las que ahorita vamos a hablar. También nos va a servir para identificar la ubicación de las lesiones, el recorrido del trayecto o canal fistuloso, para poder también identificar el probable orificio interno de donde desemboque este trayecto fistuloso, poder identificar trayectos secundarios y también para verificar la integridad de los esfínteres. Se va a llevar a cabo así como lo vamos a estar observando en la imagen y como los mencioné desde un principio, es muy importante para poder establecer distintos tipos de clasificaciones. Aquí podemos observar en la imagen que este canal anal va a estar dividido en canal anal alto, medio y bajo. Entonces va a ser muy importante para poder establecer si las lesiones se encuentran en el canal anal medio, bajo o alto, y así es como se van a clasificar. También va a ser útil esta técnica para poder pues establecer si se trata de fístulas simples o fístulas complejas, como lo podemos observar aquí en la imagen, y también va a ser muy útil para poder establecer los diferentes tipos de fístulas que ya nos mencionaron desde un principio, ¿no? Desde las superficiales hasta las extraesfinterianas. Y aquí vamos a estar observando lo que son ecografías endoanales distintas, obviamente. Y en la imagen de aquí arriba vamos a estar observando el caso de una fístula transesfinteriana que nos va a estar señalando la flecha en esa zona hipoecogénica. Y en la imagen B también la flecha blanca nos va a estar señalando otra zona hipoecogénica que también nos va a estar haciendo referencia a la presencia de una fístula. Y vamos a tener también otro tipo de estudios, como lo mencioné en un inicio, pero que van a servir más para llevar a cabo un diagnóstico diferencial. En este caso son la manometría y la colonoscopía con ileoscopía. La manometría, recordemos, para medir presiones, en este caso del esfínter anal, y esta va a estar indicada ante la sospecha de la alteración de la continencia, evidentemente para cuantificar la presión del mismo esfínter y para poder adecuar la técnica quirúrgica. Recordemos que la preservación de la integridad de la fuerza del esfínter va a ser muy importante. Y la colonoscopía con ileoscopía, pues va a ser más que nada, va a estar indicada ante la sospecha de que el paciente padezca enfermedad de Crohn. Entonces van a ser técnicas muy importantes, pruebas importantes para poder llevar a cabo tanto la adecuación terapéutica como para establecer diagnósticos diferenciales. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto en el que vamos a abordar el tratamiento de ambas entidades, tanto absceso anorrectal como fístula anal. Y vamos a comenzar hablando del absceso anorrectal, el cual constituye como tal una emergencia médica y su tratamiento de elección es meramente quirúrgico. Se realiza entonces una incisión y el drenaje como tal del absceso. Tenemos como dos presentaciones, vamos a llamarles, un absceso anorrectal palpable y un absceso anorrectal no palpable. Cuando el absceso anorrectal palpable presenta además fluctuación, lo que se realiza es una incisión bajo anestesia local de forma radiada y lo más cercano a la apertura anal, lo más cercano posible. ¿Esto por qué? Porque en caso de que durante la incisión, durante el drenaje de este absceso se llegara a formar una fístula, esta tendría un trayecto muy corto. Por lo tanto, la resolución, el tratamiento de esta fístula sería mucho más sencillo comparado con una fístula de un trayecto largo, una fístula compleja, una fístula con un tratamiento más complicado. Ahora, si nosotros tenemos entonces un tipo de absceso no palpable, que además ya está siendo sintomático, o sea, que presenta un dolor intenso, la resolución de este va a ser en un quirófano y lo que se va a hacer es el destechamiento del absceso con resección de la cripta primaria. Ahora, de acuerdo a la localización anatómica del absceso anorrectal, tendríamos nosotros un absceso perianal o de tipo superficial.
siendo así que su tratamiento sería un drenaje ambulatorio y con anestesia local. Se realiza una incisión sobre el área de fluctuación. La hemostasia se hace manualmente, haciendo presión, pues vaya sobre la herida, y esta se va a cubrir con gasas. En el caso de las localizaciones anatómicas isquiorrectales, interesfinterianas y abscesos supraelevados, en los dos primeros, la anestesia es general o regional. Y en el caso de los abscesos isquiorrectales, la incisión es cruzada y en el sitio de máxima hinchazón, es decir, en el sitio que está más elevado en el absceso. Ahora, en este absceso el pus se va a drenar y se realiza un cultivo. Y se tiene que palpar la fosa isquiorrectal para asegurarnos de que el absceso está completamente drenado. En el caso de los abscesos interesfinterianos, ya dijimos, la anestesia, al igual que la anterior, es ya sea general o regional, y se hace aquí, en este caso, una incisión de tipo transversal en el canal anal por debajo de la línea dentada en la parte posterior. Aquí se identifica y se expone el espacio interesfinteriano y se abre para poder suturar un catéter y que a través de este se drene la pus. En el caso de los abscesos supraelevados, nosotros es primordial que identifiquemos la etiología primaria, la etiología base, y la ubicación, el sitio anatómico exacto en donde se localiza, porque de ello va a depender el tipo de tratamiento que se dé. Ahora, si nuestro absceso supraelevado evolucionó a partir de un absceso isquiorrectal, lo que se hace es drenar a través de la fosa isquiorrectal. Pero si este absceso supraelevado fue una extensión hacia arriba de un absceso interesfinteriano, lo que se hace es drenar a través de la mucosa rectal. Es por ello que es importante determinar la ubicación anatómica y a partir de qué tipo de absceso se derivó este tipo de absceso supraelevado. Ahora, la técnica de drenaje de principalmente el absceso superficial es la siguiente. Después de que nosotros infiltremos la piel que va a recubrir nuestro absceso con un anestésico local, ya sea lidocaína con bicarbonato o bueno, algún otro, lo que va a hacer es que se va a realizar una incisión cruzada, ya dijimos, lo más cerca posible del borde anal para que nosotros evacuemos la pus de la cavidad del absceso. Después vamos a irrigar la cavidad de este absceso con solución salina, estéril, y vamos a vendar la herida. No es necesario empaquetarla, esto realmente no ha demostrado un beneficio. Y después de este procedimiento, el área va a mantenerse limpia, recomendándole al paciente que después de un día de que se realizó el drenaje del absceso, realice baños de asiento o duchas manuales. Después de que defeca y durante todos los días realice estos baños de asiento. Y esto lo va a hacer hasta que esta herida sane. Ahora, nosotros administramos antibióticos durante o después de realizar un drenaje de un absceso anorrectal. Para esto existen indicaciones. Y las únicas van a ser que exista un absceso complicado por celulitis, que exista una enfermedad sistémica, diabetes mellitus, etcétera, o inmunosupresión en caso de pacientes con VIH-Sida. Ahora, ¿qué antibióticos se prescriben? Son antibióticos de amplio espectro y por un lapso mínimo de 5 y hasta 7 días post-drenaje. Ahora, la profilaxis antibiótica efectivamente existe y está recomendada, pero también es bajo ciertas indicaciones. Cuando se presentan pacientes que tienen prótesis valvulares, que tienen cardiopatías congénitas, que son receptores de trasplantes y que además presentan una patología valvular. Ahora, la principal complicación del drenaje de un absceso anorrectal va a ser la formación de una fístula y esto se presenta en hasta el 60% de los pacientes. Bien, ahora los abscesos anorrectales van a tener una recurrencia de hasta el 44% después de que ya fueron drenados y la mayoría van a ser dentro del primer año de tratamiento.
Y esto va a tener varios factores que influyan en esta recurrencia. En primer lugar, vamos a tener al mal drenaje, es decir, una mala técnica o no se realizó la adecuada, que se haya formado un absceso en herradura o no a realizar una fistulotomía primaria. Ahora, vamos a pasar al tratamiento de la fístula anal, el cual básicamente también va a ser un tratamiento quirúrgico y este va a depender de la localización de las aberturas tanto interna como externa del trayecto de nuestra fístula. Ahora, los objetivos del tratamiento quirúrgico de una fístula anal se van a basar en lo siguiente. Lo primordial es erradicar la infección, preservando la función de continencia anal de nuestro paciente, minimizar los defectos de cicatrización y asegurar una rápida recuperación. Esto lo va a hacer a través de ciertos principios, que lo primero es identificar ambos orificios fistulosos. Lo segundo es localizar e identificar ya sea el o los trayectos fistulosos y además minimizar la sección quirúrgica del aparato esfinteriano sin incrementar el riesgo de recurrencia y evitar deformidades de la piel perianal y del ano, así como además pues preservar la función de continencia anal de nuestro paciente. Ahora, en cualquiera de las técnicas quirúrgicas que se empleen para corregir las fístulas anales, el paciente debe ser sometido a esta cirugía en un quirófano, bajo un bloqueo epidural y bajo posición proctológica. Bien, la regla de Godsall es muy importante porque nos va a ayudar y nos va a orientar mucho al momento de estar en el quirófano y realizando cualquiera de las técnicas quirúrgicas que más adelante vamos a ver. Entonces me gustaría mucho leerles esto que dice. Bajo cualquier paciente que se encuentre en decúbito ventral, se va a trazar una línea horizontal que va a dividir el ano a la mitad. Los orificios fistulosos secundarios que se localicen hacia adelante van a tener un trayecto recto hacia el conducto y los que se encuentren arriba o por detrás serán generalmente curvos y con dirección a la cripta posterior. Esto se debe a que los trayectos fistulosos siguen la dirección de los vasos linfáticos de esta región. Y claramente lo podemos ver en la imagen que pues se encuentra detrás de mí. Cuando trazamos nosotros esta línea justo a la mitad del ano, va a ser una línea horizontal. Entonces dividimos a la mitad y los orificios que se localicen hacia adelante van a trazar un trayecto recto. Y lo vemos en la parte, en la línea, trazamos la línea. Los orificios que se encuentran por arriba trazan ese trayecto recto, claramente se ve. Y los los orificios que se encuentran ya sea por debajo o por arriba van a trazar trayectos curvos. Tenemos aquí entonces en la primera imagen, a la izquierda, la posición proctológica que debe tomar el paciente. Y la línea, en la segunda imagen, la línea imaginaria que nosotros trazamos en una línea horizontal que divida el ano pues, a la mitad anterior, mitad posterior. Y en una imagen más ampliada, la que se encuentra detrás de mí, que explica claramente en dónde se encuentran localizados estos orificios y el trayecto que se traza. Ahora, va a existir una excepción a esta regla y esta va a estar dada por los orificios fistulosos secundarios anteriores localizados a más de 3 centímetros del margen anal, además de los orificios secundarios múltiples. En estas situaciones, los orificios primarios suelen ubicarse en las criptas posteriores. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Ahora, también tenemos diversos tipos de fístula anal, ya lo vimos anteriormente en las clasificaciones, etc. Entonces, si nosotros nos encontramos ante una fístula simple interesfintérica o de trayecto transesfintérico bajo, lo que se realiza es una fistulotomía, es decir, un legrado y, bueno, se realiza la fistulotomía, el legrado y la cicatrización por segunda intención. Y cuando menos del 30% de los esfínteres está dañado por esta fístula, lo que se realiza es simplemente una esfinterotomía.
Ahora, por el contrario, si nosotros tenemos la presencia de una fístula compleja, una fístula alta o relacionada con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, como es la enfermedad de Crohn, entonces se utilizan otros tipos de tratamiento, principalmente los cetones o sedales. Vamos a ver más adelante en qué consisten. También tenemos otros tipos que se pueden utilizar, como los adhesivos de fibrina, colgajos, endorrectales y endoanales. Ahora, para introducirnos a estas técnicas quirúrgicas, hay que saber diferenciarlas, hay que ver el sufijo que tengan para poder no confundirlas, porque podemos llegar a confundir, por ejemplo, las dos técnicas que vamos a ver a continuación, que es una fistulectomía y una fistulotomía. Son parecidas las palabras, pero se refieren a cosas totalmente diferentes y van a traer también ciertas complicaciones y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el sufijo ectomía significa literalmente extirpación y el sufijo tomía significa corte. Y esto lo hemos visto en diferentes procesos, en diferentes tipos de cirugías. Por ejemplo, cuando hablamos de el sufijo ectomía, nosotros lo hemos visto en palabras como apendicectomía, colicistectomía, tiroidectomía, fistulectomía. En el caso del sufijo tomía, que significa corte, nosotros lo hemos visto en procedimientos como episiotomía, laparotomía, toracotomía, fistulotomía. Y tenemos un último sufijo, que sería ostomía, que literalmente significa la formación de una comunicación o la formación de una ventana. Y nosotros lo hemos visto en términos como traqueostomía, pleurostomía, ileostomía, colostomía, etcétera. O sea, infinidad de términos que pues realmente en alguna ocasión no nos hemos detenido a analizar cuáles son los sufijos terminales y qué significa cada uno para poder diferenciarlos. Esto pues nos va a facilitar muchísimo identificar a qué se refiere cada término. Bien, ahora sí, introduciéndonos ya como tal a las técnicas de fistulectomía y fistulotomía, la fistulectomía se refiere a la extirpación completa de la fístula junto con el tejido cicatrizal circundante. Esta técnica va a conllevar un mayor daño muscular y por ende algunas complicaciones que comparada con la fistulotomía pues no se van a tener. Ahora, en el caso de la fistulotomía, lo que se va a hacer es que se va a abrir el trayecto en su cara anterior, es decir, que se va a retirar el techo del tracto sin extirpar todo el tejido cicatrizal y se va a dejar la pared posterior en su sitio. Esto por ende va a dar un daño al músculo mínimo. Bien, esto se los quiero compartir y se los quiero leer literal para que vean cuál es la diferencia y cómo está tan marcada. Y no se deben de confundir los términos en el caso de estas dos técnicas quirúrgicas. En el caso de la fistulectomía, lo que se realiza en la técnica es la siguiente. Se realiza una disección del trayecto fistuloso desde el orificio secundario hasta el orificio primario, previa identificación del trayecto con el estilete. Se realiza electrocauterio y se diseca con exactitud por fuera del trayecto y con el mínimo grado de lesión del tejido adyacente. Posteriormente se corta el trayecto por su base y se realiza hemostasia y cierre de la herida con catgut 000. Y en el caso de la fistulotomía, lo que se hace es desteche del trayecto fistuloso con previa identificación del trayecto con estilete y se realiza apertura de la cara anterior del trayecto y posteriormente el grado de su base, quedando la herida marsupializada con catgut cromo 000. Ahora vamos a ver una comparación de ambas técnicas. Por ejemplo, la fistulectomía consiste en hacer una disección y resección del total o parcial del tejido fibroso del trayecto. Por lo tanto, vamos a tener una herida más grande con tiempos de curación más prolongados y con un mayor riesgo de incontinencia.
porque como lo vemos en la imagen que se encuentra justo al lado, las líneas de incisión se hacen para literalmente diseccionar y reseccionar el total del tejido fibroso del trayecto fistuloso que se formó. Esta técnica se puede conjuntar con otras técnicas de cierre del orificio interno, como podría ser el deslizamiento de colgajos, y está indicada en fístulas transesfinterianas altas y supraesfinterianas. Ahora, en el caso de la fistulotomía, esta también es conocida como puesta a plano. O sea, vamos a poner literalmente al plano la fístula y nos va a permitir una cicatrización por segunda intención. Esta técnica va a disminuir el riesgo de incontinencia anal de nuestro paciente y es una técnica con altas cifras de curación. Y la tasa de recurrencia que tiene pues es relativamente baja. Acorta el tiempo de cicatrización y se sabe que se tiene ya una epitelización completa en aproximadamente 2 meses. Además, se sabe que van a estar indicadas las fistulotomías en las fístulas superficiales, ya sean submucosas, interesfinterianas o incluso transesfinterianas, pero solamente bajas. En aquellas altas, en aquellas complejas o fístulas complicadas, esta técnica está totalmente contraindicada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una fistulotomía. Este es un ejemplo muy esquemático. Y tenemos otra técnica quirúrgica para resolución de fístulas anales, que van a ser los setones o sedales. Y estos, su principal función va a ser el enlazar el orificio interno con el externo y anudarlo al exterior. Y vamos a tener varios tipos. Cuando hablamos nosotros de sedales cortantes, lo que se va a hacer es que una sección de la piel con o sin esfinterotomía interna se va a apretar progresivamente hasta que se seccione lentamente toda la musculatura. Entonces, entra por uno de los orificios de la fístula, uno de los extremos del setón sale por el otro extremo, se anuda y se aprieta hasta que se seccione la musculatura. El riesgo de afección de la continencia a corto o largo plazo es muy alto con este tipo de técnicas y está indicado en fístulas transesfinterianas altas. Ahora, tenemos los setones o sedales laxos, que van a ser los setones de drenaje. También tenemos los sedales como marcaje y los indefinidos, que también van a ser de drenaje. Y, por ejemplo, en los sedales laxos, también van a ser conocidos como puesta a plano del esfínter interno, en el cual al eliminar el origen de la fístula con destrucción de la zona criptoglandular, se crea entonces fibrosis. Y pues el riesgo de incontinencia en nuestro paciente sigue siendo muy alto con esta técnica. Cuando se utiliza un sedal como marcaje, se coloca para realizar posteriormente el tratamiento definitivo. Y es porque existe alguna situación que en ese momento complica que se realice como tal la técnica completa. Entonces hay una infección activa en el trayecto fistuloso o bueno, alguna otra razón por la cual no se pueda completar en ese momento el tratamiento. Es por eso que se pone provisional. También tenemos un sedal que es de tipo indefinido en el caso de que exista alguna enfermedad subyacente, como es la enfermedad de Crohn o el riesgo de continencia precaria, que hace que nuestro paciente, al realizar la técnica completa, corra ese riesgo de que desarrolle una incontinencia severa definitiva, o sea, que ya no haya paso atrás. Y esta de igual manera está indicada en las fístulas transesfinterianas altas. Y ya para finalizar, el punto 8, que es el pronóstico de las fístulas y abscesos perianales, vamos a tener que los pacientes que son tratados
con la fistulotomía, un modo estándar de tratamiento, van a tener una baja tasa de incontinencia a los 4 meses de seguimiento postoperatorio. De hecho, la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, en las guías de práctica clínica para el tratamiento de fístula anal, aconsejan como tal la fistulotomía como el tratamiento de elección para las fístulas simples, ya que se ha comprobado que tiene una tasa de éxito de un 92 a un 97%. La tasa de recurrencias para la fistulotomía va a ser a los 2 años de un 7 a un 16% y a los 6 años de un 40% tras su seguimiento. La conclusión que manejan como tal estas guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto es que pues la tasa de éxito con este procedimiento va a ser bastante alta y va en contra o versus las tasas bastante bajas de incontinencia o de recurrencia como tal tras un seguimiento de 6 a 8 años. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que si surge alguna duda, con gusto podamos responderla. Muchísimas gracias. Les dejamos las referencias bibliográficas para que puedan consultarla cuando ustedes gusten.